Bueno, hoy vamos a hacer un videito donde vamos a explicar cómo hallar los saldos en la balanza de comprobación utilizando la función sí. Entonces, la balanza de comprobación, pues es un documento contable que se elabora antes o previo a los estados financieros. Lo que hace este informe es, pues no es, digamos, no hace parte del conjunto de estados financieros, no, la balanza de comprobación es ya de manera interna, es como una hoja de trabajo para hallar los saldos, deudor y acreedor de todas las cuentas del catálogo, digamos, que utiliza la empresa. Entonces, estos saldos se extraen del libro mayor, que son todos los movimientos que se han realizado en las respectivas cuentas. En este caso, el formato, pues, tiene las columnas para los movimientos, deudor y acreedor, o sea, los registros que se hayan hecho en el debe y los registros que se hayan hecho en el haber de las respectivas cuentas, dependiendo de su naturaleza. En esta columna de saldos también tenemos la columna deudor y acreedor, que es como decir la columna del debe, y del haber es para hallar ya los saldos de las cuentas. Entonces, esto es un ejercicio pues bastante, digamos, pequeño, pero se puede aplicar para un ejercicio del tamaño que sea. Este es un rango de celdas sin formato de tabla, entonces pues es pequeño, entonces no tiene formato de tabla. Vamos a hacer las fórmulas acá en estas columnas, vamos a utilizar la función sí. La función sí es una función condicional, entonces me permite realizar una operación dependiendo de si se cumple o no determinada condición. Entonces, acá, pues bueno, esta sería una balanza de comprobación ya después de ajustes contables. Entonces, los saldos que se hallen acá en esta columna ya son los que me van a servir para elaborar tanto el estado de resultados como el estado de situación financiera. Bueno, entonces, teniendo en cuenta la naturaleza de las cuentas, en el caso de las cuentas del activo son de naturaleza débito, entonces cuando aumenta su saldo, su registro va al debe, cuando disminuye, su registro va al haber. Lo normal es que el saldo de las cuentas de naturaleza débito sea un saldo débito o un saldo deudor. Y para las cuentas de naturaleza crédito, pues deben tener un saldo crédito o acreedor, que sería por el lado del haber. Entonces, yo necesito hacer una fórmula que al momento de restar, yo tengo que al debe restarle lo que haya en el haber, pero necesito para las cuentas que son de naturaleza débito, restarle a los débitos los créditos, porque se supone que como son de naturaleza débito, entonces voy a tener más registros por el debe que por el haber, para que me dé un saldo positivo en esa cuenta. Entonces, vamos a utilizar la función sí, primero acá en la columna deudor, colocamos el igual, siempre para ingresar cualquier función debemos colocar el igual. Y empezamos a escribirla y él de una vez nos arroja las posibles coincidencias de esas funciones. Acá la tenemos, hacemos doble clic. Tiene tres argumentos la función: prueba lógica, valor sí verdadero y valor sí falso. Entonces, la prueba lógica es como la condición que le voy a colocar para que me haga o no determinada operación. ¿Cuál es la condición en este caso? Entonces, yo necesito, en este caso, que en esta columna solamente me realice una resta. Yo necesito restarle al deudor el acreedor. Entonces, yo necesito que acá me deje el resultado de la resta solo cuando el monto deudor sea mayor al monto acreedor, para que el resultado que me arroje ahí sea positivo. En caso de que el monto deudor sea superior al acreedor, no quiero que me coloque ahí ningún resultado, sino que ya llevaríamos el resultado en la columna del acreedor. Entonces, acá voy a colocar la condición. La condición es, si el deudor, el valor que está en la columna deudor, es mayor, entonces voy a utilizar el símbolo de mayor que. El mayor que se utiliza con la parte abierta para el número mayor. Entonces yo necesito que cuando este número que está acá en la columna deudor sea mayor a este número que está en la columna acreedor, le coloco punto y coma, que es el separador que me está indicando acá de los argumentos. Ya esa es la condición. La condición es que cuando el monto deudor sea mayor al monto acreedor, me realice una operación, que ese sería el valor sí verdadero. Entonces, si se cumple esa condición,
necesito que me haga una resta. Deudor menos acreedor. Entonces, cuando se cumpla la condición que el monto deudor sea mayor que el acreedor, es lo que le dije acá. Entonces acá quiero que me reste el monto deudor menos el acreedor, solo cuando esta condición se cumpla. Entonces voy acá en este argumento de valor si verdadero, coloco punto y coma para pasar al siguiente argumento que se me resalta en negrita, valor si falso, o sea, es decir, si esta condición que coloqué acá no se cumpliera, en caso de que el monto deudor fuera inferior o menor al monto acreedor, entonces, ¿qué operación me iría a realizar ahí? Entonces, cuando sea menor, yo quiero que me coloque un cero, no quiero que me vaya a colocar, a hacer ninguna operación porque lo que no quiero es que acá me aparezcan valores negativos. Si en un caso el monto deudor es menor al acreedor, entonces colóqueme un cero y no me haga ninguna operación. Ahí ya terminé la función, cierro el paréntesis y le doy enter. Y listo. Acá me realizó la operación, ¿por qué? Porque tengo 280, que es mayor a 202.000, así que me realizó la resta 280 menos 202.000. Pero en caso de que este número fuera inferior al de la columna acreedor, es decir, vamos a colocar, por ejemplo, vamos a quitarle acá, a cambiar el 2 por el 1 para que el número me quede inferior, él me coloca un 0. Acá como le tengo formato de contabilidad, me coloca una rayita que no significa signo menos, es un 0 lo que hay ahí, o sea, eso significa que no hay valor, no significa que sea menos tanto, no, sino esa rayita significa es que el monto es 0 al ser inferior. Entonces, ya cuando el monto es superior, que fue lo que yo le dije, que si fuera mayor, entonces me realiza la resta, entonces él me realiza la resta. Como no tengo en formato de tabla este rango, entonces no se me replica automáticamente para toda la columna. Entonces lo que voy a hacer es ubicarme acá en esta esquinita de la celda, ya estando la celda seleccionada, en este puntico verde, cuando me aparece esta cruz negrita, y le hago doble clic. Y de una vez la fórmula se replica para toda la columna. Entonces, acá, bueno, en esta parte de acá me colocó 0, yo acá lo que voy a colocar es el total. Entonces, esta última celda de acá la voy a borrar porque no quiero que acá haya un dato, porque acá es donde van a ir las sumas iguales. Entonces, solamente necesito que hayan valores donde están los nombres de las cuentas. Ahora, para la columna acreedor, voy a utilizar la misma función sí, pero entonces ahora la condición es pues al contrario. Estoy trabajando con estas dos columnas, estas son las de resultados. Estoy trabajando con las columnas de movimientos. Ahora la condición es que si el monto acreedor es mayor al deudor, entonces le digo, selecciono el monto acreedor. Si es mayor, coloco el signo de mayor que o el símbolo de mayor que. Selecciono el de deudor. Entonces, si este monto es mayor a este monto, punto y coma, el valor sí verdadero, es decir, qué operación me va a realizar. Entonces, si esa condición se cumple, al monto acreedor me le va a restar el monto deudor. Punto y coma, y si no se cumple, que sería el valor sí falso, entonces me va a colocar un 0. En vez de ese 0, por ejemplo, si no, yo no quiero que me ponga 0, quiero que me deje un espacio. Entonces, si yo no quisiera que me coloque 0, sino simplemente que me aparezca un espacio en blanco, pues entonces puedo utilizar unas comillas, abro comillas, con la barra espaciadora le doy un espacio y cierro comillas. Con eso, en vez de 0, me va a dejar en blanco la celda y no me va a colocar nada. Entonces, ahí ya tengo la función hecha. La condición es que si el deudor, ahora al contrario, si el acreedor es mayor al deudor, entonces résteme del acreedor el deudor, es decir, los montos. Y si no, entonces déjeme un espacio, no me coloque nada, es lo que le estoy indicando acá al Excel en el valor si falso. Siempre que sean, por ejemplo, que yo quiera poner una palabra o dejar un espacio en Excel, debo indicarlo entre comillas. Ya cuando son números no hay necesidad de poner comillas. Terminé la función, cierro paréntesis y le doy Enter. Entonces, en la primera celda me dejó en blanco. ¿Por qué? Porque no se cumple la condición que le dije. El monto acreedor es inferior al monto deudor, así que en la columna acreedor no me colocó nada, me la colocó en la columna deudor. Me ubico acá en la esquina de la celda que tengo seleccionada. Cuando me aparece esta crucecita negra, le doy doble clic para que me replique la función para toda la columna. Entonces, acá está pasando, ya aquí tengo todos los saldos, entonces voy a ponerle un colorcito a la columna de movimientos para no confundirnos. Esta es la columna de los movimientos, es decir, son los montos que nos trajimos del libro mayor
los movimientos deudor y acreedor, y estos ya son los saldos de cada una de las cuentas. Entonces, la cuenta caja me queda con un saldo de 77.900 pesos, la cuenta de banco me queda con un saldo de 4.985.000 y así sucesivamente. Entonces, en esta columna, por ejemplo, la cuenta de capital social, que es una cuenta del patrimonio, naturaleza crédito, lo normal es que tenga un saldo acreedor o un saldo crédito. Así que acá tiene un saldo crédito, entonces estamos bien. Ya tenemos los saldos, necesitamos comprobar que las sumas sean iguales. Siempre se debe cumplir el principio de partida doble. Siempre debemos cumplir en todos los asientos, en todos los montos que manejemos, se debe cumplir el principio de partida doble en contabilidad. Entonces, vamos a hacer la sumatoria de las columnas. Esas dos columnas de movimientos, tanto deudor como acreedor, tienen que tener saldos iguales. Al igual la columna de saldos, la columna deudor y el acreedor debe tener sumas iguales, entonces vamos a utilizar la función suma, colocamos igual, empezamos a escribir, ahí nos aparece la función. Número 1 y número 2 quiere decir seleccionemos todos los números que necesitamos sumar, entonces seleccionamos toda la columna hasta acá, hasta gastos por depreciación, le doy enter y acá tengo el saldo de esta columna. Ahora voy a tirar de acá cuando me aparece esta crucecita negra, verde acá, con la crucecita negra, tiro y estoy copiando la fórmula. Entonces, en estas columnas de movimiento estamos bien, tengo sumas iguales, 10.662.100, igual para el acreedor. Ahora, en la columna de saldo, deudor y acreedor también tienen que ser iguales. Colocamos la función suma. Podemos utilizar la función suma de nuevo o simplemente copio la función arrastrando de esta hasta acá. Ahí me va a arrojar la misma función. Entonces yo selecciono la celda donde está la función suma con la crucecita negra, clic sostenido y arrastro hasta donde necesito que haya la misma fórmula. Entonces ahí tengo. Acá también tengo las sumas iguales. ¿Cómo verifico que realmente me esté sumando la columna? Entonces me ubico en la celda, le hago doble clic y ahí me está seleccionando el rango que él me está sumando. Entonces ahí sé que sí me está sumando el rango que necesito. Igual acá me está sumando la columna deudor. Y así para cada una de estas, lo que hice fue copiar la fórmula, pero él viene y me suma la columna que le estoy indicando. Entonces, sumas iguales acá y sumas iguales acá y me queda cuadradito el balance de comprobación ya listo para hacer el pase a los estados financieros. Esto se puede hacer con una cantidad de datos muy superior, pero pues esto me ayuda a que no tenga que realizar los datos de forma manual, sino que utilizo la función condicional y replico la función para toda la columna y ya obtendría los datos. Si no me da sumas iguales es porque alguna de las operaciones ya en los libros anteriores está mal, entonces tengo que devolverme a revisar los saldos de los libros, cuál dato de pronto me quedó mal registrado, porque siempre debo obtener sumas iguales. Listo, esto es todo. Entonces era como para practicar la función sí y de paso pues tenemos el concepto de lo que es la balanza de comprobación también ahí una estudiadita.